Bienvenidos a la tercera parte del tema 1 de estructura en su punto sobre red cristalina, sistemas y celdas unitarias. Vamos a hablar del factor de empaquetamiento. El factor de empaquetamiento es la fracción de espacio que ocupan los átomos, suponiendo que son esferas duras que tocan a su vecino más cercano, como lo veíamos en el video anterior. La fórmula del factor de empaquetamiento es cantidad de átomos por celda, que ya sabemos cómo calcularlo, por el volumen de átomos entre el volumen de la celda unitaria. Vamos a verlo o entenderlo mejor con un ejemplo. Nos piden calcular el factor de empaquetamiento de la celda cúbica centrada en las caras. En la celda FCC hay 4 puntos de red por celda, ¿sí? Recordemos que hay en los vértices 1/8 cada uno, nos da un punto de red, y en las caras son compartidas entre 2, hay 6 caras, entre 2 me da 3, 3 más 1 son 4 puntos de red. Muy bien. Entonces, si hay un átomo en cada punto de red, también hay 4 átomos por celda. Recordemos que cuando yo les decía, tenemos la red conformada por los puntos de red, tenemos la base, que es el átomo entra dentro de este formato, que es la red, entonces unificamos el concepto de punto de red y átomo. Pero teniendo claro que no es lo mismo, ¿sí? El punto de red es una abstracción, el átomo es algo real, que se ordena en una red. Bien, entonces el volumen del átomo es una esfera sólida, ¿sí? ¿Cuál es el volumen de la esfera? 4 por pi por el radio al cubo entre 3. Y el volumen de una celda unitaria cúbica es el lado al cubo, es decir, el parámetro de red al cubo a sub 0 al cubo. Entonces el factor de empaquetamiento va a ser 4 átomos en mi celda por el volumen de una esfera entre el volumen de un cubo. Sencillo. Ahora yo soy capaz de reescribir A sub 0 en función del radio atómico, ¿sí? Ya que tengo radio arriba y A sub 0 abajo, entonces vamos a escribir A sub 0 en función del radio. Y para una celda cúbica centrada en las caras, yo sé que eso es 4 radio entre raíz de 2. Entonces cuando reordeno, me queda que 4 por 4 tercios de pi por r al cubo entre 4r entre raíz de 2 elevado al cubo. Eso me da igual a pi entre raíz de 8 o, lo que es lo mismo, 0.74. Entonces es muy sencillo, tengo que tener claro cómo calcular los puntos de red que hay en cada celda, asumiendo que cada punto de red tiene un átomo. Eso me permite calcular los átomos por celda, el volumen del átomo, que es una esfera, suponiendo que es una esfera, y el átomo de la celda, que en este caso es cúbica, por lo tanto es el volumen de un cubo. Y obtengo ese dato, bueno, uso la relación entre el radio atómico y el parámetro de red y me permite obtener el factor de empaquetamiento. Entonces fíjense que la celda FCC, centrada en las caras, tiene un factor de empaquetamiento de 0.74, es el más eficiente de todas las cúbicas. La que le sigue es la cúbica centrada en el cuerpo, cuyo factor de empaquetamiento es de 0.68, y la que le sigue es la cúbica simple, que el factor de empaquetamiento es de 0.52. También podemos calcular la densidad teórica de un material de acuerdo a su estructura cristalina, ¿sí? Para nosotros la densidad es masa entre volumen, es la cantidad de masa que tiene determinado volumen de un material. Pero también podemos calcular la densidad de un material de acuerdo a su ordenamiento atómico, de acuerdo a su estructura cristalina. Entonces vamos a ver cuál es la fórmula. La cantidad de átomos por celda por la masa de cada átomo entre el volumen de esa celda por el número de Avogadro. Vemos que es lo mismo, masa entre volumen, pero aquí no estamos hablando de una masa que yo soy capaz de medir con una balanza, sino que es la masa de los átomos contenidos en una celda y el volumen de esa celda. Entonces vamos a verlo también con un ejemplo. Nos dice, determine la densidad del hierro ordenado, centrado en el cuerpo, sabiendo que su parámetro de red es de 0.2866 nanómetros. Entonces, para una celda centrada en el cuerpo, sabemos que hay 2 átomos por celda, ¿sí? 8 octavos en los vértices más 1 en el cuerpo. Luego, si convierto el parámetro de red a centímetros, obtengo que eso es 2.86 por 10 a la menos 8 centímetros. Busco la masa atómica del hierro y encuentro que es 55.85 gramos por mol. El volumen de mi celda unitaria sé que es el lado al cubo,
Entonces elevo mi parámetro de red al cubo y obtengo que el volumen es de 23.54 por 10 a la menos 24 centímetros cúbicos por celda. Y sabemos que el número de Avogadro es 6.02 por 10 a la 23 átomos por mol. Muy bien. Ese átomos por mol es porque yo tengo arriba 2 átomos multiplicado por gramos mol y yo tengo que simplificar, digamos, no me pueden quedar esas unidades en la densidad, por lo que para eso está el número de Avogadro. Entonces aplico la fórmula 2 átomos por 55.85 gramos mol entre 23.54 por 10 a la menos 24 centímetros cúbicos por celda por 6,02 por 10 a la 23 átomos por mol y obtengo una densidad teórica para el hierro centrado en las caras de 7.882 gramos centímetros cúbicos. Si yo busco la densidad del hierro tabulada, obtengo que es de 7.874 gramos sobre centímetro cúbico. Esa diferencia es porque el hierro, en la realidad, no siempre lo tengo puro, centrado en las caras o centrado en el cuerpo. Entonces esa mezcla hace que la densidad no sea exactamente ni la de uno ni la de otro, sino un punto intermedio. Pero vemos que está muy exacta. Si lo dejáramos a una sola décima, tendríamos 7.9 en ambos casos. Muy bien. Vamos a irnos a otro concepto, que son las transformaciones alotrópicas o polimorfas. Para eso hay que entender el concepto de alotropía. La alotropía es la característica de un elemento de ser capaz de existir en más de una estructura cristalina, dependiendo de la presión y la temperatura. Yo les hablaba en la lámina anterior de que el hierro puede ser centrado en las caras o centrado en el cuerpo. Eso es una alotropía. Es un elemento que existe en más de una estructura cristalina. Cuando hablamos de elementos puros, hablamos de alótropos, ¿sí? Cuando hablamos de compuestos, vamos a hablar de polimorfismo. Tiene distintas formas, ¿correcto? Entonces, estas transformaciones que les permiten tener una estructura u otra, generan cambios en las propiedades de los materiales. Recordemos que yo les decía que las propiedades de la estructura cristalina de los materiales tienen expresión en las propiedades macroscópicas. Entonces, estas transformaciones son la base, son el fundamento del tratamiento térmico de los aceros y de muchísimas otras aleaciones. Son la base y tenemos que tenerla muy clara. A mano izquierda les presento las formas alotrópicas del carbón. Tenemos el carbón en esta primera estructura que forma esos hexágonos ordenado de esa forma y macroscópicamente yo veo grafito. Ahora, si tengo el carbón ordenado de esta otra estructura cristalina, esto es una celda unitaria, tenemos el diamante, es el mismo material, el mismo elemento, ordenado de manera distinta. Y tenemos el fullereno, que está ordenado como si fuera un balón y tiene esta otra característica. De manera que vemos cómo la estructura cristalina de los elementos, de los materiales, tiene expresiones claras, patentes en su estructura y sus propiedades macroscópicas. Vemos lo mismo con el hierro puro. El hierro tiene estructuras alfa, beta, gamma y delta. Y tiene sistemas cristalinos distintos. Vemos que tiene parámetros de red distintos y que además tiene características magnéticas distintas. En el caso del hierro, su estructura cristalina depende de la temperatura en la que esté. Vamos a tener distintos nombres o distintos tipos: alfa hierro, beta hierro, gamma hierro. Ellos tienen ferrita, austenita, tiene distintos nombres que los vamos a estudiar más adelante, y cada tipo de hierro tiene características distintas. Muy bien, vamos a pasar a la última parte de este segmento sobre redes y direcciones cristalográficas, que tiene que ver con los puntos, las direcciones y los planos en una celda unitaria. Primero vamos a ver las coordenadas de los puntos. Aquí quizás vamos a regresar a geometría descriptiva. Aquí tenemos las coordenadas de cada uno de los puntos de red. Tenemos un punto de red en el origen, tenemos un punto de red en el eje Y, tenemos un punto de red en el eje X y tenemos un punto de red en el eje, en el punto 1, 1, 0, ¿sí? En el plano Z igual a 0, X igual a 1, Y igual a 1. Entonces yo puedo ubicar cada uno de mis puntos de red, que luego
puedo decir que son átomos, cada uno de mis átomos con coordenadas en el espacio X, Y, Z. Aquí vemos, por ejemplo, centrado en el cuerpo, el átomo que está centrado en el cuerpo, obviamente, tiene coordenadas 1 medio, 1 medio, 1 medio. Y en el caso de las cúbicas centradas en las caras, vamos a ver este átomo que está acá, que está centrado en la cara frontal, la que estamos viendo nosotros. Tiene X igual a 1, porque esta cara está en X igual a 1. Su coordenada Y va a ser aquí en la mitad, es decir, 1 medio, y su coordenada Z también 1 medio. Entonces yo soy capaz de darle coordenadas a cada uno de los puntos de red en una celda unitaria. Pero no me quedo solo con los puntos, también tengo direcciones en las celdas unitarias. Por cierto, esas coordenadas son llamados índices de Miller. Correcto, cada uno de estos son los índices de Miller. Entonces vamos a hablar de las direcciones, bueno, importante sobre la notación. Cuando hablamos de coordenadas de puntos, fíjense que ellos están entre paréntesis. Denme un segundo que esto no ha cambiado. Ellos están entre paréntesis y separados por comas, ¿no? Como nosotros ponemos, aquí están las coordenadas generalmente. Paréntesis 0, 1, 1, paréntesis, ordenados en el orden X, Y, Z. Ahora, cuando hablamos de direcciones, los índices de Miller de las direcciones son la notación abreviada para describir esas direcciones. Y bueno, vamos a ver cuál es el procedimiento para determinarlo. Pero la notación aquí es que las direcciones van entre corchete y sin coma. Yo tengo aquí la dirección 1, 1, 1, la dirección 1, 1, 2, la dirección 1, 1, 2. Fíjense que aquí pongo una rayita encima del primer 1. Eso significa que eso es un 1 negativo, ¿sí? Que no le puedo poner el negativo donde normalmente va, sino que se le coloca encima como un sombrerito. Entonces tenemos el 1, 1 negativo, 1, 2, 0, 1 negativo, 2, y en este caso el 2, 2, 1. Vamos a ver cómo se determinan estos índices de Miller para direcciones. Lo primero es que debemos usar un sistema coordenado de mano derecha y determinar las coordenadas de dos puntos que estén en la dirección, ¿sí? Vamos a generar una recta entre dos puntos, sencillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar las coordenadas del punto cola de las coordenadas del punto cabeza, ¿sí? Imaginémonos que esto es un vector. Tengo el origen del vector y la dirección del vector, hacia donde está la flecha, el fin de ese vector. Entonces voy a restar las coordenadas del origen de mi vector de las de donde está la flecha de mi vector, ¿sí? Ahora, luego de eso, vamos a eliminar las fracciones o a reducir los resultados obtenidos de la resta hasta que tengamos los enteros mínimos. Ya vamos a ver cómo se hace eso y qué significa eso. Luego vamos a encerrar estos números entre corchetes. Y si se produce un signo negativo, lo vamos a representar con una barra sobre el número, como ya les decía. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Nos piden determinar los índices de Miller de las direcciones A, B y C. Tenemos la dirección A, que va aquí, la dirección B y la dirección C. Entonces la dirección A va entre dos puntos, el 0, 0, 0 y el 1, 0, 0. Los restamos. Resto la cabeza menos la cola. 1, 0, 0 menos 0, 0, 0. Y eso me da 1, 0, 0. En este caso no tengo fracciones que eliminar, no tengo enteros que reducir, simplemente lo reordeno o lo reescribo entre corchetes y sin comas. La dirección B comienza en 0, 0, 0 y llega hasta 1, 1, 1. Resto 1, 1, 1 menos 0, 0, 0, obviamente la X con la X, la Y con la Y y la Z con la Z. Obtengo 1, 1, 1, no tengo fracciones, no tengo enteros, esa es mi dirección. Entre corchetes 1, 1, 1. Para la dirección C, que está acá, parto de un medio 1, 0 y llego hasta 0, 0, 1. Entonces resto 0, 0, 1 menos un medio 1, 0 y eso me da menos un medio menos 1, 1. Como tengo una fracción, yo tengo que eliminarla. ¿Cómo la elimino? Multiplico por el denominador a todas mis coordenadas. Entonces me va a dar menos 1, menos 2 y 2. ¿Sí? Lo reescribo y coloco los números negativos, les pongo una barra encima. Y me queda de esta forma. Entonces ya aquí vimos cómo obtener los índices de Miller de direcciones cuando tengo los puntos de origen y de destino
de mi dirección. Bien, ahora no solo tengo puntos y direcciones, también tengo planos. Y los planos se identifican con 3 índices de Miller. Vamos a ver cómo es el método para identificar los planos. Lo primero que tengo que hacer es expresar los cortes del plano con los ejes en unidades de los parámetros de red de la celda unitaria. Luego de eso voy a calcular los inversos de estos valores. Luego voy a simplificar las fracciones. Y en este caso no tengo que reducir a enteros mínimos. Me puedo quedar con las fracciones simplificadas. Muy bien. Y finalmente encierro entre paréntesis, sin comas. Muy bien. Ahora, esto no aplica para planos que pasan por el origen. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, estos planos. Tenemos planos de distintos tipos. Este, por ejemplo, pasa por el origen. Este pasa por el origen. Aquí tengo varios planos, pero nada más estos dos pasan por el origen. Muy bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Nos piden determinar los índices de Miller de los planes A, B y C. Tenemos este plano A, este plano B y este plano C. Muy bien. Entonces en el plano A, primer paso, determinar los puntos de corte. El plano A corta en el eje X con 1. Aquí fíjense que tengo una celda unitaria, que mi parámetro de red es 1 siempre, por descarte, por defecto. Entonces corta en el eje X en 1, en el eje Y en 1 y en el eje Z en 1. ¿Sí? Segundo paso, obtengo los inversos. 1 entre 1 es 1, por lo tanto, no me cambia mucho. No tengo fracciones que eliminar, por ende, el plano 1, 1, 1, entre paréntesis y sin comas, es este que vemos acá, que está un poco acostado. ¿Sí? Luego tenemos el plano B. El plano B, ¿qué puntos de corte tiene? Tiene con el eje X 1, con el eje Y 2 y no corta en el eje Z. Entonces, vamos a decir que el punto de X es 1, el punto de Y es 2 y el punto de Z es infinito. Vamos a decir que ese plano y el eje Z son paralelos y los paralelos cortan en el infinito. Muy bien. Obtengo los inversos. El inverso de 1 es 1, el inverso de 2 es 1 medio y el inverso de infinito es 0. Muy bien. En este caso tengo fracciones, entonces tengo que eliminarlas. ¿Cómo lo hago? Igual que en el ejemplo de las direcciones, multiplico por el denominador. Entonces me va a dar 2, 1 y 0. Y lo reescribo entre paréntesis y sin comas y obtengo el plano 2, 1, 0. Para el plano C, fíjense que el plano C pasa por el origen. Él corta en el origen. Entonces, como yo no puedo aplicar la metodología que estamos estudiando con un plano que pasa por el origen, debo moverlo. ¿Cómo lo vamos a mover? En este caso, vamos a trasladarlo en la dirección Y negativa. Es decir, lo vamos a mover hacia acá, hacia la franja azul que ven ahí en la diapositiva. Eso me va a cambiar los puntos de corte. Entonces, va a cortar con el eje Y en menos 1. Con el eje X no va a cortar, va a estar aquí ahora, es decir, que corta en el infinito. Y tampoco corta con el eje Z. Entonces, los puntos de corte son X infinito, Y menos 1 y Z infinito. Cuando yo obtengo los inversos, tengo 0, menos 1 y 0. No tengo en este caso fracciones que eliminar, simplemente reescribo y como tengo un 1 negativo, le coloco la barra encima. Bien, el siguiente concepto es la densidad planar y el factor de empaquetamiento. Tiene que ver con la cantidad de átomos cuyos centros están en el plano determinado por unidad de área. Si la densidad planar es calcular cuántos átomos tienen su centro en ese plano. Ojo, su centro debe estar en el plano. Si hay un átomo que es cortado por este plano, pero no por su centro, no lo voy a contabilizar para la densidad planar. Y la fracción de empaquetamiento es la fracción del área de ese plano que está cubierta por átomos. ¿Sí? Tenemos un plano, su densidad planar es la cantidad de átomos cuyo centro está en él, y la fracción de empaquetamiento es el área de ese plano que ocupa un átomo. ¿Se entiende? Vamos a ver un ejemplo. Perdón, nos piden calcular la densidad planar y la fracción de empaquetamiento planar para los planos 0, 1, 0 y 0, 2, 0 en el polonio cúbico simple.
cuyo parámetro de red es 0.334 nanómetros. Entonces aquí tenemos el plano 020, que es este que vemos acá, pasa por el medio de la celda unitaria. El plano 010 pasa por una cara de la celda unitaria. Si esto es cúbica simple, yo solo tengo átomos en los vértices. Muy bien. Eso significa que en la mitad de la celda yo no tengo el centro de ningún átomo. Lo vemos acá en el 020. En este plano yo no tengo el centro de ningún átomo. Por lo tanto, mi densidad planar es 0. Para el 010, en cambio, sí tengo sobre ese plano 4 centros de átomo. Es decir, que su densidad planar va a ser 4 átomos. Y el factor de empaquetamiento va a ser la región que está sombreada en negro, que es la región que efectivamente ocupa esos átomos. Vamos a verlo numéricamente. En el plano 010 decíamos que los átomos tienen su centro en cada vértice de la cara del cubo, y en realidad un cuarto de cada átomo está en la cara de esa celda. Entonces los átomos totales en cada cara es 1, perdón, ahí yo cometí un error, tenemos un cuarto de cada uno, entonces tengo 1. Y la densidad planar, pues bueno, la calculamos, átomos por cara entre área de la cara. Tengo un átomo en esa cara, la cara pues va a ser mi parámetro de red al cuadrado, me da 8.96 átomos entre nanómetros al cuadrado. Lo puedo llevar a centímetros al cuadrado. Entonces tengo aquí la densidad planar. Y para el factor de empaquetamiento, entonces calculo el área que ocupa ese átomo, que es el área de un círculo, entre el área de la cara. Fíjense que en este caso reescribo el área de la cara en términos del radio para una estructura cúbica simple. Me queda en ambos casos en función del radio. Y aunque yo no tengo el radio, aquí se me simplifica y obtengo 0.79 como el factor de empaquetamiento para ese plano 010. Bien, otro concepto son los sitios intersticiales, que son los espacios vacíos entre los átomos normales ubicados en una estructura cristalina. Y son importantes porque en esos sitios intersticiales pueden entrar átomos más pequeños, que pueden ser, como vemos aquí en este caso, del cloruro de sodio, que pueden ser parte de una molécula, o pueden ser imperfecciones, ¿sí? Átomos, impurezas que están presentes en mi celda unitaria. Tenemos distintos tipos de celdas, de sitios intersticiales, que tienen distintos números de coordinación, dependiendo si son lineales, están en el centro de un triángulo, en el centro de un tetraedro, en el centro de un cubo, y aquí tenemos esta tabla con todos esos datos. Bien, vamos a estudiar las estructuras covalentes. Los materiales con enlaces covalentes tienen estructuras complicadas. Recuerden que yo les decía que tenían una geometría específica. Y por ello es importante estudiarlos con detenimiento. Tenemos elementos como el silicio, el germanio, el alfa estaño y el carbono en su forma de diamante, que están unidos por 4 enlaces covalentes que producen un tetraedro. Ya lo vamos a ver. En este caso, el número de coordinación de cada átomo de silicio es de 4, debido a la naturaleza del enlace covalente. Veámoslo aquí. Aquí está el tetraedro, ¿sí? Tenemos 5 átomos de carbono, de los cuales 4 de ellos, coinciden con los vértices de este cubo y uno en el centro. Yo no puedo decir que esto es cúbico centrado en el cuerpo, porque tengo vértices de este cubo donde no hay átomos. Tengo un tetraedro, formado por ese ángulo que yo les decía del enlace covalente. Ahora, esto me genera una celda unitaria cúbica de diamante, que es mucho más complicada que la cúbica simple o cualquiera cúbica que hayamos visto, donde sí tengo átomos en los vértices, pero dentro de la celda tengo toda una estructura compleja de tetraedros. Entonces la estructura cúbica de diamante, que se abrevia DC, Diamond Cubic, la puedo describir como una red cúbica centrada en las caras, con 2 átomos asociados a cada punto de red. Es decir, que debe haber 8 átomos en cada celda unitaria. Vamos a hacer un último ejercicio. Nos piden determinar el factor de empaquetamiento del silicio cúbico tipo diamante en esta celda que acabamos de ver. Entonces fíjense, aquí yo tengo la diagonal del cubo. Fíjense que yo tengo 2 átomos aquí pegaditos y tengo otro átomo aquí en esta esquina. Eso lo vemos acá
en esta diagonal, ¿sí? Voy a tener dos átomos cercanos y otro alejado de esos dos. Entonces yo sé que la diagonal de esa cara es 8 veces el radio y que a su vez, bueno, veo aquí que son 8 veces el radio. Tengo un radio acá, dos radios acá. Hay dos espacios libres donde no hay átomos, pero sé que esa distancia es de, ahí cabría un átomo. Y tengo otro radio acá. Entonces tengo 1 y 2 son 3, y 2 son 5, y 2 son 7, y 1 es 8. Entonces yo sé que en la estructura cúbica de diamante, 8 veces el radio es igual a la diagonal del cubo, que es raíz de 3 del parámetro de red. Bien, entonces mi fracción de empaquetamiento, recordemos que es la cantidad de átomos por celda por el volumen del átomo entre el volumen de la celda. Y eso me da que mi estructura cúbica de diamante tiene una fracción de empaquetamiento de 0,34, que si la comparamos con los que ya habíamos calculado de las estructuras cúbicas tradicionales, es mucho menor. Otro ejercicio. Sabemos que la constante de red o el parámetro de red del silicio es 5.44 Armstrong. Entonces, ¿cuál será el radio de un átomo de silicio? Nos piden calcular la densidad teórica del silicio sabiendo que su masa atómica es de 28.1 gramos mol. Entonces, sabemos que el silicio tiene estructura cúbica de diamante porque lo hemos dicho. En consecuencia, su ecuación es 8R es igual a raíz de 3 por A. Por ende, si yo sustituyo A por el valor, 5.43 Armstrong, obtengo directamente el radio del silicio, ¿sí? Es decir, con esta ecuación, teniendo el radio, puedo obtener el parámetro de red, o teniendo el parámetro de red, puedo obtener el radio. Y para la densidad, entonces yo como sé que esto puede ser tratado como una cúbica centrada en las caras con 2 átomos por punto de red, eso significa que tengo 8 átomos por celda, que su masa atómica es de 28.1. Lo divido por el número de Avogadro, como ya vimos, y tengo abajo el volumen de la celda, ¿sí? Que es el parámetro de red al cubo. Y obtengo 2.33 gramos centímetros cúbicos de densidad teórica. Y si yo busco mi tabla, sé que el silicio tiene una densidad relativa de 2.33 gramos por mililitro, como efectivamente lo calculamos. Bien, luego vamos a ver estructuras de polímeros. Los polímeros son macromoléculas de cadenas largas que forman el esqueleto y están ligados por enlaces covalentes. Aquí vemos un polímero de carbono, hidrógeno y cloro, pues ustedes ya lo saben por química orgánica. Ahora, aquí vamos a ver las cadenas de polímeros. Tenemos una cadena aleatoria, amorfa, donde tenemos entrecruzamientos, donde las cadenas pasan por debajo y por encima de otras, donde tenemos bucles, tenemos todo un desorden aquí. Eso es una estructura amorfa. Pero también podemos tener estructuras mixtas, donde hay algún grado de cristalinidad. Podemos tener una región amorfa, como esta acá, pero también una región cristalina, donde mi polímero se ordene, tenga un ordenamiento de corto alcance determinado. Los polímeros cristalinos forman también redes y tienen celdas unitarias. Aquí vemos una, por ejemplo, como está ahí en pez punteado. Tenemos sus parámetros de red A, B y C, y esta es la celda unitaria del polietileno cristalino. Vamos a hacer un ejercicio sobre polímeros. Nos preguntan cuántos átomos de carbono e hidrógeno hay en una celda unitaria del polietileno cristalino, esa celda que acabamos de ver. Nos dicen que hay el doble de átomos de hidrógeno que de carbono en la cadena. Y nos dan la densidad aproximada del polietileno. Entonces aquí tengo los parámetros de red, A, B y C. Vamos a decir que X es la cantidad de átomos de carbono, porque no sé cuántos son. Como sé que hay el doble de hidrógeno, entonces 2X va a ser los de hidrógeno. Y planteo primero mi densidad. La densidad va a ser igual a la cantidad de átomos de carbono por el peso atómico del carbono, más la cantidad de átomos de hidrógeno por el peso atómico de hidrógeno, entre el número de Avogadro, entre el volumen de esta celda, es A por B por C. Ya no va a ser A al cubo, porque cada uno de mis parámetros es distinto. Entonces va a ser A por B por C. Entonces esta ecuación que me queda en términos de X, la voy a obtener acá. 14X entre 56.2 es igual a 0.9972 gramos centímetros cúbicos, que despejando obtengo que X es igual a 4 y 2X obviamente es igual a 8,
Por lo tanto, tengo 4 átomos de carbono por celda y 8 átomos de hidrógeno por celda. De manera que aquí vemos todas las cosas que podemos calcular sabiendo las celdas, los parámetros de red y los pesos atómicos. Bien, cuando hablamos de estructuras de vidrios, el vidrio es un material cerámico no cristalino. Muy bien. Material cerámico y no cristalino, que procede de la fusión de materiales inorgánicos y que se obtiene mediante un enfriamiento rápido a una condición rígida. Tiene una estructura amorfa e isótropa. ¿Qué significa isótropa? Que tiene las mismas propiedades en todas las direcciones. Bien, entonces aquí vemos cómo este silicio, tenemos una estructura de silicio cristalino o de óxido de silicio cristalino y de óxido de silicio amorfo. Como yo lo enfrío rápidamente, ellos no alcanza el tiempo para ordenarse, de manera que obtenemos siempre cerámicas con estructuras no cristalinas. Con esto hemos terminado la tercera y última parte de este punto sobre red cristalina, sistemas y celdas unitarias.